Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear un rato. Yo, como siempre, estoy encantada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes, volando la imaginación y, honestamente, me dejó completamente en shock. Prepárense porque el chisme está que arde. Como ya pudieron intuir por el título y si son fans acérrimos de las series turcas, especialmente de Erkencikus o Pájaro Soñador, aquí en Latinoamérica, saben que hoy vamos a desmenuzar el escándalo, el misterio, el boom que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar de una reconciliación, aunque la llama de la esperanza siempre parpadea, ¿verdad? Pero el centro neurálgico de este huracán mediático es el bebé de Demet. Para aquellos que se perdieron el último capítulo de esta telenovela de la vida real, les hago un breve resumen. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos robó el corazón con su interpretación de Sanem en Erkencikus, contrajo matrimonio hace un tiempo con el músico Ozan Kok. Y La cigüeña hizo su magia. Demet está embarazada. Una noticia que llenó de alegría a sus fans y a la prensa. Pero aquí es donde el drama entra en escena. Porque, según rumores que circulan como pólvora en los medios turcos, el bebé, en sus primeros balbuceos, solo dice papá, y ese papá es nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Repito porque la incredulidad me persigue. El bebé de Demet, supuestamente, solo llama papá a Can Yaman. Ahora, antes de que se lancen a especular, a sacar conclusiones precipitadas y a escribir guiones de telenovela, vamos a respirar hondo y a analizar esta bomba con la calma que la situación exige. ¿Cómo es posible? ¿Qué demonios está pasando realmente? ¿Es un rumor plantado por las sombras del marketing? ¿Es una broma pesada de la vida? ¿Es el destino jugando con nosotros, con nuestras emociones y con el legado de Sanem y Can? Tranquilos, que para eso estoy yo. Vamos a desglosar cada detalle, cada arista, cada posibilidad, para tratar de entender este enigma. En primer lugar, es crucial aclarar que esta información, aunque jugosa y explosiva, proviene de diversas fuentes. Nos basamos en medios turcos especializados en farándula, revistas del corazón, portales de noticias de espectáculos y, por supuesto, algunas entrevistas exclusivas que han alimentado este fuego. No se trata de un rumor inventado por un fan desesperado o por un bot de Twitter aburrido. Sin embargo, y esto es muy importante, la cautela es nuestra mejor aliada. Hay que tomar la información con pinzas, porque el mundo del espectáculo, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como este, a veces, o casi siempre, exagera, manipula y adorna la realidad para generar más clics, más titulares y, en definitiva, más atención. Dicho esto, volvemos a la pregunta que nos atormenta: ¿cómo es posible que el bebé de Demet, o al menos eso es lo que se rumorea, solo diga papá refiriéndose a Can Yaman? Aquí es donde la historia se vuelve un rompecabezas y donde las teorías se multiplican como conejos. La primera teoría, la más plausible y la que respaldan la mayoría de los medios, es que se trata de un error de pronunciación o de una coincidencia, digamos, curiosa. Los bebés, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo del habla, son maestros en el arte de la confusión y la distorsión. Sus pequeñas lenguas y cerebros en desarrollo a menudo pronuncian las palabras de forma incorrecta, cambian sonidos, invierten sílabas y, en general, crean un caos lingüístico encantador. Es posible y de hecho muy probable que el bebé de Demet, al intentar decir papá, haya emitido un sonido, un balbuceo, un murmullo que por alguna razón sonara más parecido a Can. Quizás la P se transformó en C, o la A se deslizó a un lugar más lejano. La fonética infantil es un terreno incierto, un territorio de sorpresas. Esta explicación, aunque lógica y racional, no es la que vende más periódicos ni la que genera más clics en Internet. La verdad, en este caso, es menos dramática, menos épica y menos telenovelesca. La segunda teoría, un poco más, digamos, creativa, audaz, y con un toque de fantasía que solo el mundo de la farándula puede ofrecer, es que el bebé, por alguna razón inexplicable, ha asociado la imagen de Can Yaman con la figura paterna. ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí las posibilidades se multiplican. Quizás el bebé ha visto fotos o vídeos de Can Yaman con frecuencia. Quizás alguien, ya sea un familiar, un amigo o incluso un desconocido, le haya hablado mucho de él, creando una especie de impronta emocional. Quizás, y esto es ya especular al máximo, el bebé, por alguna extraña conexión, ha percibido la energía, la presencia, la vibración de Can.
Esta teoría, como pueden imaginar, es la más improbable, la más cercana a la ciencia ficción, pero en el universo de las celebridades, donde la fama y la especulación son moneda corriente, todo, absolutamente todo, es posible. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman? ¿Por qué no cualquier otra persona? ¿Por qué no el vecino, el primo, o el mismísimo Ethan Cook, el padre del bebé? Aquí es donde la historia se pone jugosa, donde la trama se intensifica, donde el morbo se desata y donde la nostalgia por Erkendzicus cobra sentido. Aquí es donde la leyenda de Sanemi Khan vuelve a cobrar vida. Aquí es donde la magia de la ficción se mezcla con la realidad, donde el amor platónico de millones de fans se entrecruza con los rumores, las especulaciones y las esperanzas de un romance que nunca fue, o que quizás algún día podría ser. Para aquellos que no están familiarizados con esta saga, les refresco la memoria. Demet Özdemir y Can Yaman fueron los protagonistas de Erkendzicus. Durante la filmación, la química entre ellos era explosiva, incandescente e innegable. La pantalla ardía con su conexión, con sus miradas, con sus roces. Los rumores de un romance en la vida real corrían como la pólvora, alimentando la esperanza de los fans, que soñaban con ver a Sanemi Khan juntos fuera de la pantalla, construyendo una historia de amor que trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de edits, de fotos, de teorías, de canciones dedicadas a la pareja. El fandom se unió en un solo grito: queremos a Sanemi Khan. Pero y aquí viene la parte triste, la parte agridulce, la parte que rompe los corazones de los soñadores: la relación entre Demet y Khan, al parecer, no funcionó en la vida real. Los rumores de peleas, de desacuerdos, de incompatibilidades y de presiones mediáticas se multiplicaron. La incompatibilidad de caracteres se hizo evidente y finalmente cada uno tomó su propio camino, sus propios proyectos, sus propias vidas. El cuento de hadas se disipó, dejando un vacío en el corazón de los fans. A pesar de esta separación, la conexión que se veía en la pantalla, la que se sentía en el aire, dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. La llama de la esperanza, aunque apagada, nunca se extinguió por completo. El recuerdo de Sanemi Khan, de su amor, de su pasión, siguió vivo en la memoria colectiva. Y por supuesto en el ojo público. Es muy probable entonces que la popularidad de Erkendzicus, la imagen de Can Yaman como un galán irresistible, la fuerza del amor que se respiraba en la serie, hayan calado hondo en la mente de muchas personas, incluyendo quizás al bebé de Demet. El subconsciente, el inconsciente colectivo, la memoria emocional, todo juega un papel en este rompecabezas. Y repito, es una teoría, una posibilidad, una especulación, pero es algo que no se puede descartar completamente en un mundo donde la fantasía y la realidad se mezclan constantemente. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado los protagonistas de esta historia? ¿Cómo han reaccionado Demet y Khan ante esta bomba, ante este bombazo, ante este terremoto mediático? Hasta el momento, y esto es crucial, no han hecho declaraciones oficiales al respecto. Demet ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su embarazo, en su salud, en su bienestar y en su relación con Ethan Cook. Ha evitado las redes sociales, ha limitado sus apariciones públicas y ha preferido vivir este momento tan especial de forma discreta y privada. Una actitud comprensible y respetable ante la avalancha de especulaciones que se han desatado. Can Yaman, por su parte, se encuentra trabajando en diferentes proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional. No ha hecho ningún comentario público sobre el tema. No ha publicado nada en sus redes sociales. Ha guardado silencio, una decisión que puede ser interpretada de diferentes maneras. Quizás quiere evitar alimentar la polémica, quizás está esperando el momento adecuado para hablar, quizás simplemente está cansado de la constante atención mediática. O quizás, y esto es solo una especulación mía, está procesando todo lo que está ocurriendo, reflexionando sobre el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, el silencio, como sabemos, también puede ser ruidoso. Y en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo genera más preguntas que respuestas. La noticia, como era de esperar, ha generado una gran expectación y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Erkendzicus han explotado de emoción. Algunos han revivido la esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, de un final feliz para Sanemi Khan. Han inundado las redes con mensajes de apoyo, con edits románticos, con peticiones desesperadas. Otros, por el contrario, han criticado la situación, han expresado su preocupación por la privacidad de Demet y su familia y han pedido respeto por la situación. Han calificado la noticia de morbosa, de sensacionalista y de irrespetuosa.
Han recordado que Demet está casada y que tiene derecho a vivir su vida en paz. Los medios por su parte han aprovechado la oportunidad para exprimir la historia a L máximo. Han publicado artículos, vídeos y entrevistas, alimentando la polémica y generando un ciclo interminable de rumores y especulaciones. Han buscado declaraciones de expertos, de amigos, de familiares, de cualquier persona que pudiera aportar algo de información, o desinformación, al respecto. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente esté pasando, este tema nos demuestra el gran impacto que tienen las novelas turcas y las historias de amor en la vida de las personas. La pasión y el fervor de los fans es algo que no podemos negar. La capacidad de las historias de amor, de los personajes entrañables, de las relaciones apasionadas para generar emociones, para conectar con el público, es innegable. Y por supuesto, la capacidad de los medios de comunicación para convertir cualquier cosa en un escándalo, en una historia de amor o en una telenovela interminable, también es indiscutible. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo terminará esta historia? ¿Habrá un final feliz? ¿Se revelará la verdad? Probablemente la verdad sobre lo que realmente está pasando con el bebé de Demet y Can Yaman nunca se revele por completo. Lo más probable es que con el tiempo la situación se enfríe, que el interés mediático disminuya y que el tema se olvide, al menos en parte. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de la fantasía, de las emociones que nos provocan las novelas turcas, de la esperanza de un final feliz, de la magia del amor. Podemos seguir soñando con Sanem y Can, con su historia, con su amor. Y sobre todo podemos aprender una lección importante: separar la ficción de la realidad, respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores. En este punto me gustaría agregar un detalle que considero fundamental: la privacidad. Es absolutamente esencial respetar la privacidad de Demet Özdemir y su familia en este momento. El embarazo es un momento muy especial y delicado, y es fundamental que Demet pueda vivirlo con tranquilidad, con paz, con serenidad, sin presiones mediáticas, sin especulaciones, sin rumores. Dejemos que el tiempo haga su trabajo, que la naturaleza siga su curso y que la verdad, si es que hay una verdad, salga a la luz de forma natural, sin forzarla, sin manipularla, sin exagerarla. Pero siempre, siempre con respeto, con consideración y con empatía. Para finalizar, quiero expresar mi opinión personal sobre este tema. Creo que es muy importante separar la ficción de la realidad. Erkencikus fue una novela maravillosa, con una historia de amor inolvidable, con personajes entrañables y con momentos que nos hicieron soñar. Pero eso no significa que lo que sucedía en la pantalla tenga que repetirse en la vida real. Demet y Can son actores profesionales que hicieron un gran trabajo en la serie. Son personas talentosas, creativas y que han dejado una huella en el mundo del espectáculo turco. Pero cada uno tiene su propia vida, sus propios sueños, sus propios caminos, sus propias decisiones. Y volviendo al tema del bebé, creo que es muy probable que todo se trate de una coincidencia, de un malentendido, de una simple distorsión del lenguaje infantil. Los bebés, como ya dije, a veces pronuncian las palabras de forma extraña, confusa y es fácil confundir un sonido con otro. Es más probable que el bebé de Demet esté aprendiendo a hablar, a comunicarse, a explorar el mundo a través del lenguaje, que esté intentando lanzar una indirecta sobre su padre. Pero independientemente de lo que realmente esté pasando, espero de todo corazón que Demet sea muy feliz en esta nueva etapa de su vida, que disfrute al máximo de su embarazo y que pueda formar una familia llena de amor y de alegría. Y por supuesto, le deseo lo mejor a Can Yaman en sus proyectos profesionales, en su carrera internacional y en su vida personal. ¿Y bien, qué les pareció toda esta historia? ¿Creen que es una simple coincidencia, un error de pronunciación o hay algo más detrás? ¿Creen en las coincidencias, en el destino, en la magia del amor? ¿Les gustaría que Demet y Can tuvieran una segunda oportunidad? ¿Creen en los finales felices? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan, qué sienten, qué piensan. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus esperanzas. Vamos a debatir, a conversar, a intercambiar ideas. Ahora, para no perder la costumbre, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo chismes frescos, temas interesantes, análisis profundos y debates apasionados. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas, las historias de amor y el buen chisme.
La unión hace la fuerza. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios con sus opiniones, sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen en las coincidencias? ¿Creen que es un truco publicitario? ¿O simplemente creen que los bebés a veces dicen cosas raras? Cuéntenmelo todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar siempre aquí, por ser parte de esta comunidad, por ser parte de mi familia virtual. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca duerme.